Buenos días, estimados amigos. Reciba el cordial abrazo desde el Cusco, capital histórica del Perú, patrimonio de la humanidad. Hoy es un mes importante para la ciudad del Cusco. Estamos en el mes jubilar de nuestra tierra. A partir del día de hoy, desde la plataforma televisiva de Cusco Times, vamos a tener el gusto de estar todos los sábados analizando la coyuntura nacional, regional, internacional, por supuesto, en un diálogo franco, ameno, plural y diverso, desde las distintas corrientes, opiniones de pensamiento que hay en la humanidad, que hay en nuestra región. Vamos a conversar con los distintos invitados desde los distintos ámbitos profesionales, intelectuales, artistas. Hemos considerado que este programa sea denominada como plataforma porque consideramos vital en este momento tan complicado para el país, de un escenario del que estamos saliendo, de la pandemia, de las elecciones, de la crisis económica, requiere, ¿no?, una propuesta, requiere construir una plataforma sólida de lo que debe ser la perspectiva del país y de la región, de tal forma que ojalá que tengamos siempre la grata compañía de ustedes para poder conversar, dialogar, ¿no? Porque los procesos de un país, los procesos de una región se construyen. Los pueblos no nacen de la noche a la mañana. Las grandes obras, los grandes proyectos son producto de un proceso de elaboración, de debate, de mejoramiento, ¿no? Los proyectos no surgen pues de la noche a la mañana porque se le haya ocurrido algún iluminado en la cabeza, no. En el siglo XXI estamos en un siglo donde el conocimiento debe ser la sumatoria de las capacidades. Y el Cusco, como cuna de la civilización andina y amazónica, de lo que fue el gran Tahuantinsuyo, requiere en este momento del cambio del siglo, ¿no?, requiere un proyecto de desarrollo, un proyecto de progreso, no solo de la ciudad, el país y el mundo, sino también el progreso en nuestros hogares. Ese es, por ejemplo, un concepto que muchas veces se ha venido distorsionando. En la macroeconomía, las estadísticas pueden hablar muchas cosas bonitas del país, ¿no? Que hemos tenido un crecimiento vertiginoso, que la economía del Perú ya está cerca al primer mundo, etcétera. Todo una parafernalia, una campaña sistemática para hacernos consentir que el Perú está en el primer mundo. Sin embargo, la llegada de la pandemia ha puesto al desnudo nuestras debilidades y nuestras fortalezas, nuestras capacidades y también las incapacidades de las clases gobernantes de los diversos sectores empresariales, laborales. Estamos en una crisis. La pandemia lo que ha hecho es transparentar, poner en la vitrina, en el vidrio abierto, para que usted pueda conocer las dificultades que tiene este país, esta región. La pandemia, por ejemplo, ha demostrado que el sistema de salud en el Perú está colapsado. Entonces, no se trata de decir de que es o son los últimos gobiernos los responsables del colapso del sistema de salud. No, señor. El sistema de salud está colapsado de hace 30 años. Y no solo eso, sino que el concepto propio de la salud está equivocada en sus políticas. O la salud está al servicio del hombre o la salud está al servicio del negocio. Ese es el dilema de fondo que hay en los distintos países, el gran debate que hay en la actualidad. ¿Cómo resolvemos la pandemia y la salud?
como un derecho humano o lo resolvemos desde el mercado negociando la recuperación de la salud? Ese es un debate que hay en la humanidad y que por supuesto también hay en el Perú. Lo que pasa es que ese debate anda disfrazado. Todavía no se está abriendo en su perspectiva. Y yo decía que son responsables de la pandemia quienes en los últimos 30 años no han trabajado y han fortalecido un sistema de salud pública que funciona en cualquier país del mundo. Es decir, una red preventiva, ¿no? Una potente red de salud en nuestras comunidades, en nuestros distritos, en nuestras provincias, en la región y en el país. Porque ese también es otro debate conceptual que hay en la política de la salud. O aplicamos la salud preventiva o la salud curativa. Los grandes negociantes solo les interesa la salud curativa porque se gasta mucho dinero en el tratamiento de las grandes enfermedades, en la venta de medicinas carísimas. Entonces hay una tendencia en los médicos, en los profesionales, muchas veces de ellos, tendientes solo a la salud curativa. Y como son ellos los que diseñan las políticas públicas, ¿no? Benefician, priorizan, absolutizan la medicina curativa en contra de la medicina preventiva que existe en los países más desarrollados. Miren, la pandemia es como una guerra. Si el ejército no tiene una primera línea de resistencia, que en el caso de salud serían las redes comunales y distritales, bien equipados con médicos y con profesionales, para que cualquier epidemia o cualquier pandemia llegara, puedan ser abordadas de manera rápida en sus lugares. Pero cuando la estrategia es una medicina curativa, hay la visión de concentrar todo en los grandes hospitales. Y uno de los motivos del fracaso de la política peruana en cuanto a salud es que muchas veces creemos de que teniendo grandes hospitales resolvemos los grandes problemas de salud. Y no es así, estimados amigos. Cuando deberíamos tener, como en la guerra, un primer cerco de resistencia, que en este caso son los centros de salud. Y entonces, lógicamente, la pandemia ha destrozado el sistema de salud porque no teníamos ese primer cerco de resistencia. Y encima la política que empezaron a aplicar fue incluso, ¿no?, replegarse hacia las ciudades. Y cuando tuvimos que usar esos centros de salud concentrados en la ciudad con camas UCI, colapsaron porque no estábamos preparados. Entonces la pregunta que uno se hace, si hemos tenido un crecimiento económico descomunal, ¿por qué en el tema de la salud, que es un servicio básico, no hemos tenido la misma envergadura y la misma capacidad de poder resistir la pandemia? Eso significa que el sistema de salud está mal planteado en el Perú. Y una de las lecciones que tenemos que aprender de la pandemia, estimados amigos, ¿qué es? Cambiar las cosas. Porque esta pandemia del COVID-19 probablemente sea una de las primeras pandemias que puede ocurrir en la humanidad si el ser humano sigue actuando de manera irresponsable con la naturaleza, con la Pachamama. Porque este virus se ha activado, no como lo dicen los tremendistas o como señalan algunos conspiranoicos, ¿no?, de que es producto de los laboratorios que han sembrado en la humanidad. No. Esta es una respuesta de la madre naturaleza que ha empezado a defenderse
porque la naturaleza está en un serio riesgo de desaparición y de destrucción. Si la naturaleza ha sido capaz de construir, de elaborar al ser humano y al cerebro humano en millones de años, tiene pues absoluta capacidad de responder. Y esa respuesta es una clarinada para la humanidad. Por eso es que en los grandes países, como una lección de la pandemia, estimados amigos, es que se tiene que reformular las políticas públicas de salud. Y por eso, ustedes habrán escuchado al presidente de Francia, a los primeros ministros de Alemania, de España, de Italia, de los grandes países, ¿no? Habrán escuchado decir lo siguiente: nunca más la salud puede ser un negocio. La salud tiene que ser un derecho, pero no cualquier derecho, un derecho fundamental. Pero para garantizar ese derecho fundamental, tiene que ser una salud pública, es decir, capaz de tener sostenibilidad, de tener infraestructura y de tener acceso rápido para las grandes mayorías. Esa es una de las lecciones que está saliendo de esta pandemia. Y nosotros en el Perú también tenemos que aprender. Por eso es que es recusable. Mucha gente se ha preguntado, ¿por qué en el periodo del señor Vizcarra no llegaron tan rápidamente las vacunas? ¿Saben por qué? Porque el equipo que armó el señor Vizcarra, donde había mucha presencia privatista, por ejemplo, el señor Neuhaus, ¿qué hacía? Estaba escogiendo para negociar la llegada de las vacunas. Tenía un pensamiento mercantil sobre la pandemia. Y entonces decía, de este sí le voy a comprar, de este no. Cuando una política responsable, estimados amigos, exige que se compre la vacuna en todas las fábricas donde se están elaborando las vacunas, más allá de las ideologías o de las simpatías políticas por los distintos gobiernos. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, acá cercanamente Chile? Ha comprado pues vacunas de los rusos, de los hindús, ha comprado de los norteamericanos, de los ingleses, de los suecos, de los alemanes. Es decir, se ha estoqueado de vacunas desde los distintos países. Mientras que el equipo en el Perú, que respondía a una visión privatista, estaba escogiendo cuál era más rentable, qué vacuna era del amigo y qué vacuna era del que no nos gusta. Y entonces hemos llevado casi al desastre, estimados amigos, el enfrentamiento a la pandemia. Para que usted vea que el tema de la pandemia también está atravesado por esa visión mercantil. Por eso es que tenemos que cambiar las cosas como una primera lección, porque la pandemia es uno de los problemas que tiene que ser combatida, que tiene que ser tratada y que tiene que ser enfrentada de manera adecuada. No podemos ir a enfrentar a la pandemia de manera irresponsable e improvisada, porque hay muchísimos compatriotas que han muerto, producto de la falta de tratamiento, de atención, de camas UCI. Y una segunda lección. Nos han dicho que el Perú está en el primer mundo, cuando no hemos podido hacer ni siquiera mascarillas, ni siquiera barbijos. No hemos podido construir, ¿no?, el sistema de oxigenación, los sistemas o los equipos que existe o que necesita, ¿no?, la UCI. Entonces, ¿dónde está nuestra capacidad productiva? Hemos tenido que esperar que otros países fabriquen mascarillas, que fabriquen barbijos, que fabriquen camas UCI, etcétera, para comprarlos. ¿Por qué? Porque se ha destrozado la industria nacional.
No hay industria nacional en ese tema. Felizmente está habiendo ahora una reacción en muchas universidades donde se han planteado la necesidad de investigar y de trabajar esos productos. Pero nos ha agarrado desprovisto. Es decir, una política genocida privatista y encima sin ninguna capacidad tecnológica para enfrentar eso porque no teníamos los productos de emergencia. Y en tercer lugar, quebrado el sistema de salud, donde las postas, los centros de salud de las comunidades y de los distritos fueron abandonados por concentrar todo en la ciudad y en los grandes hospitales. Y entonces eso tiene que cambiar. Esa es una de las primeras lecciones. Y si ustedes han sido atentos, estimados amigos, ¿no? Si ustedes han sido atentos, habrán visto que el debate electoral ha atravesado un poco eso. No ha sido de repente muy enfático, pero hay dos visiones sobre la salud. O hacemos una salud como un derecho fundamental, cuya plataforma básica sea la salud pública, o negociamos con la salud, vendemos la salud, privatizamos más la salud. Ese es el tema en debate, y el pueblo ya escogió un determinado punto de vista. Hecha esta primera introducción, estimados amigos, sobre la pandemia, que es un tema que nos aborda de manera cotidiana, quiero concluir esta parte invitando, convocando a que seamos responsables también en el uso de la vacuna. A veces yo me encuentro en la calle con muchos amigos que tienen pues un punto de vista discrepante sobre la aplicación de la vacuna. Les han hecho creer que si les ponen la vacuna, les van a cambiar el ADN, que les van a poner un chip de control, etcétera, etcétera. No pues, la vacuna es una necesidad, es una responsabilidad, es un derecho, pero también es un deber. Porque imagínese usted es padre de familia, no se hace poner la vacuna, está poniendo en riesgo a sus hijos, a sus nietos. Está poniendo en riesgo a su centro de trabajo. Y miren, las medidas que están empezando a tomarse en los países desarrollados es de un control y de una responsabilidad absoluta. La persona que no se hace vacunar no podrá subir al avión, no podrá entrar a su centro de trabajo y no podrá entrar a una concentración humana regular o grande. Porque usted, ¿con qué derecho, bajo el pretexto de su libertad individual, por qué va a poner en riesgo a 100, 200 personas? Usted no tiene ningún derecho a ser el portador del peligro, de tal forma que asuma conciencia. Hacerse vacunar, estimados amigos, no es malo. Es una responsabilidad con usted, con su salud, con su familia y con el país. Porque eso va a pasar. Eso va a pasar hasta en las reuniones familiares de acá unos años o unos meses. A ver, supongamos que volvemos a cierta normalidad y vamos a festejar a nuestra mamá, donde van a llegar los hijos, los nietos, los bisnietos y los amigos. ¿Qué pasaría si en plena fiesta uno se entera que hay 2 o 3 personas que no se han vacunado? ¿Ustedes creen que van a permitir que esos señores entren a la fiesta a saludar a su madre si no se han vacunado? No. ¿Por qué van a poner en riesgo a la abuelita, al abuelito, a los hijos, a los nietos por culpa de 1 o 2 irresponsables? Yo todavía me acuerdo cuando iba a viajar al extranjero, ¿no? Por ejemplo, cuando te daban el pasaporte, te exigían 2 vacunas básicas y tenías que ir con tu certificado. Tú no podías entrar a Europa, estimado amigo, sin esas 2 vacunas. ¿Ya? Una de ellas era contra el cólera. Entonces, cuando tú llegabas a cualquier aeropuerto en Estados Unidos o en Europa, al momento de pedirte el pasaporte tenía que estar adjunto tu certificado de vacunación. Si no tenías esa vacuna, te lo ponían en el aeropuerto o te hacían regresar. Eso va a pasar en los próximos meses.
Entonces usted no me ande dorando la píldora, pasando piola y diciendo, ay, yo no quiero en la vacuna, me quieren cambiar mi ADN. Incluso a mí me da hasta risa, burlona, cuando personas que están con los 60 años están hablando, me van a cambiar mi ADN. ¿Usted piensa tener hijos a los 70 años? ¿Ah? No creo. Entonces hágase poner la vacuna por su familia, por sus hijos. Y a los hijos una recomendación, haga cumplir su derecho como hijo frente a su padre. Porque su padre no tiene por qué poner en riesgo la salud de ustedes. ¿Ya? Así que también en eso debemos tener una gran responsabilidad.